Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 75 del Tratado de Pesajim, continuando con la Mishnah que comenzamos ayer, que era la primera Mishnah del capítulo 7. Y hoy vamos a hablar sobre la parte final de la Mishnah, que nos hablaba sobre la acción de cocinar el cordero de Pesaj únicamente por la acción del fuego y no sobre una reja, ¿sí? Como podría ser la reja, una plancha de metal, vamos a decir así, y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Vamos a compartir el DAF. Y vamos a comenzar justamente ahí donde está marcado en amarillo nuestra, tomando la parte de la Mishnah que nos está diciendo lo siguiente. Nos decía la Mishnah, nos decía, en Solim eta Pesach, decía, no se asa el Korban Pesach, lo a la Shipud, ni sobre una brocheta de metal, pero a la Achsela. ¿Sí? La Askelá es, habíamos dicho, era una especie de plancha de metal. Bien, a la plancha, vamos a decir así. Ahora, ¿qué pasó? Amar Rabbi Tzadok Maaseh be Rabban Gamliel. Así nos cuenta Rabbi Tzadok que ocurrió una vez con Rabban Gamliel, que le dijo a Tubi, su siervo, Se, sal, utzle lanu et Pesach a la Askelá. Sal y haznos el Corban Pesach a la plancha. Entonces pregunta la Gemara y nos dice, Maaseh Listor, dice, ¿qué pasa? Que este Maaseh, esta historia que nos cuenta la Mishnah viene a contradecir lo que nos acaba de explicar la Mishnah. Es decir, en la Mishnah hemos dicho que no se podía hacer sobre la Askelá, ¿sí? Y inmediatamente nos trae esta historia de Rabban Gamliel que justamente lo hizo así. Entonces explica la Gemara y dice, Hasune Mechsara. Dice, no, en realidad le faltan palabras a la Mishnah, Beaji Katana, y así es como hay que enseñar esta Mishnah. Y más que la Menukevet, si las que la tiene huecos, tiene agujeros, entonces mutar está permitido. Es decir, no se hace sobre una esquela, pero si la esquela tiene agujeros, está permitido. ¿Qué quiere decir que tiene agujeros? Justamente que es una reja, bien, perdón, eh, con horizontal y vertical, es decir, trozos de metal horizontal y vertical que hacen una reja. Eso es lo que estaría permitido. Amar Rabbi Tzadok, dijo Rabbi Tzadok, justamente es lo que ocurrió con Rabban Gamliel, que le dijo a Tubi, su siervo, Se utzlelanu eta Pesach a las que la menukevet, sal y asanos el Corban Pesach sobre esa plancha que está agujereada. Muy bien, va Emine, Rabjanina Bar Idi, me Rabada Baraba. Le vino a preguntar Rabjanina Bar Idi a Rabada Bar Ahaba. Tanur, un horno. Sheisiko Beklipe Orla, que fue encendido con cáscaras de frutas de orla. Recordamos que un árbol, cuando es plantado, los 3 primeros años sus frutos están prohibidos por la ley de orla. Y únicamente a partir del 4.º año los frutos se pueden consumir en Jerusalén y a partir del 5.º ya se pueden consumir en cualquier lugar. Ahora, esta prohibición de orla, está prohibido comer los frutos, pero también está prohibido sacar provecho de los frutos. Entonces, las cáscaras de esos frutos de orla, si yo las utilizo para encender un fuego, estoy sacando provecho de un fruto de orla y por lo tanto estaría prohibido utilizar ese fuego. Ahora dice, ¿qué pasó? Un grafo, es decir, que vamos a sacar con un rastrillo hacia afuera esas cáscaras, que es lo que estaba dando el fuego. Y entonces que el horno queda caliente, ¿por qué? Por la acción del calor que hubo dentro. Las paredes se calentaron y eso es lo que va a quedar para dar calor. Befabo etapat. Y una persona vino y con el calor que quedaba ahí, cocinó un pan. De dibre haoser, es decir, según Rabbi, que prohíbe el pan que fue cocinado en ese horno que fue encendido con las cáscaras de las frutas de orla, mahu. Entonces, ¿cómo sería en el caso en el cual el horno fue sacado con un rastrillo? Fue rastrillado, vamos a decir así. Amarle le dijo Rab Ada Barahaba, Hapat Muteret.
el pan estaría permitido. Es decir, si las cascadas estuviesen dentro, estaría prohibido. Pero el calor que se provocó por eso que está prohibido, yo lo puedo llegar a utilizar mientras lo que provocó el calor no esté, es decir, las cáscaras de las frutas. Y entonces, amarle, vamos a ver entonces ahora lo que es referente al Corban Pesaj, al sacrificio de Pesaj. Amarle, ve a amar Rav Hanina Saba, si dijo Rav Hanina Saba, el abuelo, amar Rabasi, que dijo Rabasi, amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan. Tanur Sheisiko, un horno que fue encendido, ugrafó, y se le sacaron las brasas para que no haya fuego dentro. Betzalabo eta Pesaj, y cocinó dentro del Corban Pesaj, en Zetzeliesh. No se considera esa acción como que está siendo asado por la acción del fuego. Sheneemar. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Seliesh, Shelietz. Es decir, está dos veces expresado la acción de asado al fuego. Dos veces. Es decir, ¿qué quiere decir? De aquí aprendemos que Baesh Mamash, es decir, que tiene que ser con fuego en sí mismo. Ta'ama, ¿cuál es el motivo? Ta'ama, de Gali Rahamana Seliesh de Peamim. Es decir, ¿por qué? Justamente. Por esto es que dijo dos veces la Torah, Seliesh. Ahora, de esto, como consecuencia de esto, lo Gali Rahamana Habeamina, Seliesh, Habeamina, Selieshu. Entonces yo habría pensado que en un caso como el del horno al que yo le saqué las brasas, o sea, pasé el rastrillo para sacar las partes que están en llamas y que solamente queda el calor dentro del horno y yo cocino dentro de ese horno, yo habría pensado que también se considera Tzaliesh. Entonces Amarle le dijo, Gale Rahamana Hatam, ahí vino a revelar la Torah su intención. Ve al final Mina y aprendemos de ahí. Viva Etema, y si quieres venir a decir, estamos por aquí. Perdón, casi me olvido de bajar. Viva Etema. Y si quieres venir a decir, Hatam, es decir, allí en cuanto al Corán Pesach, Tama de Katab Rahamana Tzeliesh Tepeamim, el motivo por el cual escribió la Torah dos veces, Tzeliesh asado al fuego, ¿sí? Por eso es que no se permite utilizar el calor remanente del fuego. Aval, pero, lo Katab Rahamana Tzeliesh Tepeamim, si no hubiese escrito la Torah dos veces, Tzeliesh asado al fuego, Habeamina, yo habría pensado, Aesh Kapid Rahamana, que la Torah Makpedet al Kolhum Habba Mehamataesh, es decir, que se está fijando en todo calor que procede de un fuego, es decir, Afilu Grafó Namitzel Yeshu, que incluso que si yo hubiese sacado el fuego de dentro del horno, pero el horno queda caliente, yo habría podido asar el Corban Pesach, pero únicamente porque la Torah escribió dos veces Tzeliesh, no lo puedo hacer así. Pero entonces estaríamos diciendo que todo el calor que procede del fuego también se llama, tiene la fuerza de asar. Aesh capítulo Hamana, Bafilu grafó, Namit Elieshu, Abalaja, Aetzim de Isura capítulo Hamana. Es decir, el que está cocinando con los árboles, con las cáscaras de las frutas de Orlá, ¿sí? ¿Acaso los árboles que están prohibidos, las maderas que están prohibidas, es sobre eso que está fijándose la Torá? Y por lo tanto dice que el que cocina ahí es que está prohibido. La itinhu. Pero aquí, una vez que yo ya los grafé, o sea, los saqué, ya no están dentro. Entonces podría llegar a cocinar el pan dentro si lo hubiese hecho graf. Es decir, si hubiese con un rastrillo sacado las maderas que estaban ardiendo y solamente quedaba dentro el calor remanente de lo que calentaron estas maderas. Muy bien, seguimos y nos dice así, Tanur Rabanán. Otro caso sobre el Corban Pesach. Dice, Jatajó untano al gabe gijalim. Es decir,
cortó, le hizo unos cortes a la carne y lo puso sobre las brasas. Y así lo asó. Rabí Omer, Rabí Omer, Omerani Shezeh Tzaliesh. Yo digo que eso se considera Tzaliesh. ¿Sí? Ahora, Verrámele y le vino a preguntar, ¿sí? Una dificultad sobre lo que acaba de decir. Rab Ajdeboy Bar Ami le Rav Hizda. Y le preguntó este sabio a Rav Hizda, mi amar, Rabbi Gajalim Esh Ninu, ¿acaso Rabbi piensa que las brasas también se llaman fuego? Y por lo tanto, incluso que lo puso sobre las brasas se considera que lo asó al fuego. Entonces, vamos a ver, Urminhu, tenemos una vereitá que contradice esto. ¿Por qué? Porque dice, Mihvat Esh. Nosotros tenemos sabemos que hay una enfermedad, que es la enfermedad de Tzarat. Bien, la enfermedad de Tzarat era esas llagas que salían en la piel a causa principalmente de la prohibición de la Shonara. Bien, ahora la persona que está Metzora, la persona que tiene estas llagas, estas manchas, ¿sí? La Torah nos menciona diferentes tipos de mihvat. Mihvat es una quemadura. Entonces, hay una quemadura que es mihvat esh, ¿sí? Y hay otra quemadura que es mihvat shehin, como la plaga de Egipto, ¿verdad? Shehin es sarna. Bien. Entonces dice la Torah, Mihvat Esh, y de ahí aprendieron nuestros sabios y dijeron, En liela, Shenichbab Esh, es decir, ¿qué es una Mihvat Esh? ¿Por qué la Torah dice una quemadura con fuego? Porque únicamente si se quemó la persona con fuego, Mihva Begajelet, Beremetz, Besid Roteach, Begafsim Roteach, Bealkol Dabar Haba Minaur, es decir, si llega a quemarse con una brasa o con polvo, con ceniza ardiente o con cal ardiente o con otro tipo de cal, es un tipo de escayola, ¿sí? También muy caliente o cualquier cosa que viene por el efecto del fuego, le atuye, viene a excluir que jame haur, es decir, el agua que fue calentada, que está hirviendo, calentada por la acción del fuego. Bien, es decir, todo eso lo vamos a incluir, pero a todo esto también se le llama mijvá, es decir, la brasa o la ceniza ardiente, todo eso provoca también una mijvá, pero el agua hirviendo no provoca una mijvá. Perdón, sí viene a provocar, le rabot, la tuya, viene a añadir el agua muy caliente que se calentó por la acción del fuego. Ahora, ¿de dónde sabemos Menaim? Nosotros, ¿de dónde sabemos que todo eso se considera una mijvá? Talmud Lomar, viene la Torah y nos dice, mijvá, es decir, tenemos una Gedera Shabbat, tenemos dos veces la palabra mijvá, riba, es decir, con esto viene a añadir cualquier tipo de quemadura que viene por la acción del fuego. Es decir, que estamos viendo que la acción del fuego se puede llegar a considerar como fuego. Bien, partimos de un horno, ¿sí? Que habíamos encendido con algo que estaba prohibido. Ahora, si yo le saco eso prohibido, pero el horno queda caliente, ¿se llama que lo que yo caliente dentro se está calentando por el fuego? ¿O no se llama que se está calentando por el fuego? Bien. Lo mismo pasa aquí con las brasas. Es decir, Rabbi que decía que si él ponía sobre las brasas, ¿sí? Cortaba el animal un poquito sin separarlo, pero solamente hacía unos cortes para facilitar la cocción y lo ponía sobre las brasas. Entonces, ¿qué pasa? Que las brasas se consideran como si fuese el fuego, seliesh, es decir, asado al fuego. Entonces, de aquí estamos viendo que según este punto de vista, esta vereita nos está diciendo que efectivamente los gehalim también se llaman fuego. Ahora, tenemos que preguntar, Ta'ama, el motivo, ¿sí? De que una quevilla, de que una quemadura eh, con cualquier tipo de calor, ¿sí? Vamos a ver si encuentro aquí donde estamos. Ta'ama.
con cualquier tipo de calor. Bien. Una quemadura que se hizo con cualquier tipo de acción del fuego. Es únicamente porque de Rabbi Rahamana, Mihba, Mihba. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos la Gedera Shabbat. Mihba, Mihba. Quemadura, quemadura. Pero, Aval, Aló Rabbi Rahamana, Mihba, Mihba. Si la Torah no hubiese igualado estos dos tipos de quemaduras, Gehalim, Lav Esh, Ninu, las brasas no se considerarían fuego. Y esta es una dificultad para Rabbi, que él piensa que incluso si asó sobre las brasas, se considera como si lo hubiese puesto sobre el fuego. Y ahí estaría kasher el Corban Pesach. Entonces, ¿qué le responde Rav Hizda? Amarle le dijo, Gajelet el etz, lo isterich kra le ribuy, ki isterich kra le gajalesh el mateje. Es decir, para las brasas que vienen del fuego no necesito la Gedera Shabbat. ¿Sí? ¿Para qué necesito la Gedera Shabbat? Para las brasas que vienen del metal. Y pregunta la Gemara, venga, Halim Shel Matejet, Lav Eshu, y las brasas que vienen del metal, ¿acaso no se llaman también que son fuego? Sabemos que en ciertos casos la Torá nos habla de que una persona que transgrede algún tipo de prohibición y tiene pena de muerte, el tipo de pena de muerte que se le aplicaba era serefá, es decir, ser quemado. Ahora, cómo se quemaba esta persona? No se le quemaba como se hacía antiguamente, que se le ponía en la hoguera y se le quemaba, sino que se le introducía metal fundido. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Que el metal fundido también se llama Esh. ¿Por qué? Porque la Torah cuando nos habla de Serefá, nos está hablando de este tipo de acción. Dice, Beha Gabe Bat Cohen, pero con respecto a una Bat Cohen, a una hija de un Cohen que se prostituyó, está escrito en la Torah, Esh Tisaref, en el fuego será quemada. Amar Rav Madna, y dijo Rav Madna, Petilá shel Avar Ayosimla. Es decir, que es lo que cortaban un trozo de oferet, de metal, y se lo hacía hervir y se le echaba por la boca. Y eso caía dentro de sus entrañas y la quemaba. ¿Sí? Ahora, si la brasa del matejet no se llama fuego, la brasa del metal no se llama fuego, entonces, ¿cómo puede ser que esto se le llame que están quemando a la hija del Cohen? ¿Sí? Necesitamos fuego en sí. Responde la Gemara y dice, Shaniatan, dice, ahí es diferente. De Amar Kra, Baesh Tizaref. Porque dice la Torah, dice, eh, aquí no dice solamente en el fuego, dice, en el fuego será quemada. Es decir, Tizaref, le rabot kol serefot habaot minay. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la Torah viene y añade y dice, será quemada? Con el fuego será quemada. Para enseñarnos que va a ser quemada con cualquier tipo de fuego que venga del fuego. ¿Sí? No sé si me he explicado bien. Es decir, kol serefot habaot minay. Toda cosa que queme, que proceda del fuego. Al pregunta de la Gemara, si aprendemos que para añadir las serefot que vienen del fuego, entonces, kosheken, eshatzma, venakifle, javile, zemirot, venikla. Dice, espérate, si estamos aprendiendo que a la hija del Cohen, cuando llega a hacer esta acción hay que quemarla, dice, entonces, si con algo que viene del fuego sirve, por supuesto que con el fuego también debería servir. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos poner maderas y quemarla de esta manera. Dice, Atia, Serefa, mi bene Aarón. Dice, no. Nosotros aprendemos también, tenemos otra que es de la Shabbat, de los hijos de Aarón. ¿Sí? Dice, Beotziu, como dice el versículo con respecto a los hijos de Aarón, es decir, sabemos que cuando se inauguró el Mishkan, el tabernáculo, los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, entraron y trajeron una ofrenda extraña en el santuario. ¿Y qué pasó? Que de ahí salió un fuego de Hashem que los consumió. ¿Sí? Y ahí nos dice, ve atem kol bet Israel, yibkuta serefa asher saraf Hashem. Es decir, vosotros, el resto de la casa de Israel, vais a llorar lo que quemó Hashem. Entonces, ¿qué vemos? Que
cómo fueron quemados los hijos de Aarón, ¿sí? No fueron quemados de tal manera que el cuerpo quedó totalmente hecho cenizas, sino que fueron quemados por adentro. Bien, entonces por eso nosotros aprendemos serefá de serefá, es decir, que cuando haya que quemar, tenemos que quemar de tal manera que el cuerpo permanezca y el interior sea quemado, es decir, la neshama, vamos a decir así, ¿verdad? El alma. Entonces, como dice, que aprendemos de los hijos de Aarón, dice así, serefá, serefá mi bene Aarón, male halan, serefá neshama, beguf kayam, igual que ahí con los hijos de Aarón, lo que se quemó fue la neshama, el alma y el cuerpo quedó presente, afkan, entonces aquí también, con respecto a la hija del Cohen, serefá neshama, beguf kayam, es decir, hay que quemar de tal manera que el cuerpo permanezca después de la acción de quemarlo. Ven a le jame aur. Ah, y entonces, ¿por qué tienes que quemarla con brasa de metal? ¿Sí? Con metal hirviendo. ¿Utiliza agua hirviendo? Entonces dice, no. ¿Por qué? Mishum de Rab Nachman. Por aquello que dijo Rab Nachman. De Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman. Amar Kra, dice el versículo. Veavta le reaja camoja. Verorlo mitayafa. Dice la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que quiere decir que incluso cuando te veas en la circunstancia en la que le tienes que provocar la muerte, hazlo de una manera que sea lo menos dolorosa y lo más rápido para él. Por eso, el agua hirviendo es una muerte muy lenta, pero el metal hirviendo es una muerte mucho más rápida y menos dolorosa. Entonces dice, Vejí Meajar, continúa la Gemara. Estoy preparando aquí, muy bien. Y nos dice, Veji, Meajar de Ika, Rab Nachman. Y dice, bueno, y ahora que ya tienes lo que dijo Rab Nachman, Beaptale Reja Camoja, provócale una muerte que sea lo más rápida y fácil posible. Entonces, ¿para qué necesito la Gezerá Shabbat? Las palabras serefá, serefá. ¿Por qué necesito aprender de ahí? ¿Sí? Es decir, yo ya puedo deducir, sin necesidad de decir que se tiene que quemar por dentro y no por fuera. Del hecho de que dice Beaftale Reja Camoja, darle una muerte rápida, ¿sí? Entonces, hambre, responde y dice, ¿qué voy a decir? Y la de la Shabbat, si yo no tuviese la de la Shabbat, Abamina, yo habría pensado, Serefa Neshama, Beguf Kayam, los Serefahi, que cuando se quema el interior, es decir, que se quema el alma, pero el cuerpo sigue estando, no se llama Serefa. Y entonces, ¿qué habría hecho? Veí Mishum de Rab Nachman, y gracias a Rab Nachman, yo aprendo que eso es así. Ahora, Nefush le Javila de Morot, Tuba ki aji de Tamut be Agala. Es decir, y si no fuese por esto que está diciendo, es decir, yo le puedo buscar otra forma de que la muerte sea rápida sin necesidad de que la parte exterior quede y la parte interior desaparezca. Como en lugar de hacer una pira con poca madera y con poco algodón, voy a poner mucha cantidad y eso va a provocar una muerte más rápida. ¿Sí? Entonces, Kamash Malan, por eso ven y aprende de esta manera, que tienes la Gedra Shabbat de Serefá, Serefá, que también cuando se quema el interior, lo que estamos diciendo que es el alma, pero el exterior queda, también se llama eso Serefá. Y pregúntale a la Gemara. Entonces dice, Vela, Baesh, Lamali. Entonces, ¿por qué dice la Torah? Baesh, Tisaref. Es decir, la quemará, en el fuego la quemarás. ¿Sí? Podía haber dicho solamente Tisaref, quémala. Entonces responde la Gemara y dice, la fuque habar me ícaro. Es decir, viene el versículo para excluir que no es posible de quemarla de un trozo de metal hirviendo cuando sale del, del crisol. ¿Crisol? ¿Sí? Es decir, ahí donde se va a calentar. ¿Sí? Sino que tenemos que volver a ponerlo en el fuego, de quemarlo un poco más y ahí es cuando se le va a hacer introducir. Amarle Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, le dijo Rabbi Yirmiyah a Rabbi Zera, dejó laja, eja de ketiv baesh tisaref, le rabot, kol serefot habaot mehamat aeshu, dice, ¿y acaso? Siempre que la Torah dice baesh tisaref, nos viene a añadir todo tipo de fuegos que fueron provocados por el fuego. Behagabe pariman israfim, pero en cuanto a los toros que son quemados,
Pariman y Serafim o Seiriman y Serafim, así nos dice. Dichtiv Beu, Besaraf Oto al Etzim Baesh. Nos dice sobre estos toros, dice, y los quemarás sobre las maderas en el fuego. Entonces, Tania, así se enseñó en una veredicta, Baesh, velo besir roteach, es decir, en el fuego, pero no con cal hirviendo. Velo begifsim, perdón, roteach. Habíamos dicho que era ese tipo de gebes, ese tipo de escayola también hirviente. Es decir, cuando nos dice sobre los toros, dice, ala etzim baesh, sobre las maderas en el fuego. Dice, ¿por qué dice ahí Baesh en el fuego? Para excluirnos otro tipo de cosas calientes que proceden del fuego. ¿Cómo responde Rabdera? Amarle le dijo, Aji Ashta, dice, ¿y acaso esto se puede comparar? Hatam, es decir, en cuanto a la hija del Cohen Ketiv, Baesh Behadar Tisaref. Es decir, la hija del Cohen nos dice de la Torah, en el fuego será quemada. Es decir, primero viene la palabra fuego y después viene la acción de quemar. Le rabot, para añadir, cola serefota baot mejamataesh. Es decir, todas las formas de quemar que proceden del fuego. Aja, pero aquí, en cuanto a los toros, Ketiv, está escrito, Besaraf oto ala etzim baesh. Es decir, que está escrito primero, Besaraf. Primero quemará y después dice baesh, en el fuego. Dice, le membra de esh in, mi de ajarina lo. Y entonces por eso, por el hecho de que está la palabra fuego al final, es que nos viene a enseñar que con fuego sí, pero con cualquier otro tipo de cosa, no. Entonces pregunta la Gemara, Hatam, en cuanto a los toros, Nami Ketiv, Serefa Lebasov. Es decir, también ahí dice Serefa nuevamente al final. ¿Sí? Dichtiv, porque está escrito, así dice, al Shefe Hadeshen y Saref. Es decir, sobre el lugar donde se vierte la ceniza, ahí será quemado. Entonces es así. También aquí podríamos aprender que se puede añadir todo tipo de formas de quemar. Hambre, entonces, ¿cómo vamos a responder? Au Isaref, ese Isaref que está repitiendo al final el versículo, mi baele leje de Tania, viene para la derashá, para la explicación de aquello que se enseñó, Isaref afalpi en sham deshen, es decir, lo vas a quemar a pesar de que no haya ceniza en el lugar. De afalpi sheitzit aur berrubo, y a pesar de que ya se encendió el fuego en su mayoría. Es decir, que tienes que seguir con la acción de quemarlo, a pesar de que la mayoría del fuego ya prendió la mayoría del fuego, tú tienes que seguir encargándote de que el fuego sea sobre todo lo que estás quemando. Bien, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Primero nos quiso decir que del hecho de que dice Baesh Tisaref, en el fuego será quemada. Tisaref nos viene a añadir otro tipo de acciones que proceden del fuego. Y dice, bueno, pero para los toros también dice Tisaref. Dice, no, pero dice Tisaref Baesh. Es decir, que primero dice la acción de quemar y después dice con el fuego. Para decirnos que únicamente con el fuego. Dice, pero también después dice Yisaref nuevamente al final. Dice, no, ese Yisaref lo utilizamos para otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando del lugar donde se vertían las cenizas. Y ahí nos está diciendo que aunque no haya ceniza, hay que quemarlo. Y cuando lo estés quemando, tienes que ocuparte realmente de que prende el fuego, aunque ya haya prendido en la mayoría de lo que estás quemando. Muy bien. La Gemara vuelve entonces a la pregunta de Rab Ahbadoy Bar Ami sobre las palabras de Rabbi, que es posible asar el Corán Pesach sobre las brasas. Y en cuanto al Metzorá, de ahí vimos que necesitamos una derashá, una explicación especial para añadir que incluso las brasas se consideran fuego. Entonces trae otra explicación sobre esto. De Rabina dice así, y Rabina, vamos a ver dónde está, perdón. Perdón, me he perdido. Rabina, aquí estamos. Rabina
Ramina Amar. Keroj utne. Es decir, lo que tienes que hacer, la enseñanza que dijimos, la tenemos que cortar. Es decir, tenemos que poner la coma en otros lugares. ¿Sí? Como dice Mihvat Esh, es decir, la quemadura del fuego. En Liela, es decir, es únicamente cuando Shenichva ba Esh u bagajelet, cuando se provocó por el fuego o por la brasa. Y ahí ponemos la coma. Y continúa y dice, Nichva, Meremes, Besidroteach, Ubegafsimroteach, Ubejol Labar Haba Mehamat Haur, Leatuye, Jame Haur Minain, Talmud Lomar, Mijva, Riba. Es decir, lo que aprendimos antes, ¿sí? Que dijimos que Mijvat Esh era cuando venía del fuego y después dijimos, y la quemadura de una brasa o la quemadura de la ceniza caliente o la quemadura de la cal, etcétera, 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 tengo la que de la Shabbat. Entonces dice, no, en realidad la coma está en el lugar equivocado. Es decir, Mijvat Esh, la quemadura del fuego, que es con fuego o con una brasa. Y después todo lo demás que dijimos, es decir, la ceniza caliente o la cal caliente o la escayola caliente o cualquier otra cosa que proceda del fuego, incluso algo que viene del agua caliente, eso tengo la que de la Shabbat que me viene a añadir. Entonces, pregunta sobre las palabras de Rabbi. Rabba Rame, preguntó Rabba, trae una vereitá de otro lugar. De mi amar Rabí, ¿acaso dijo Rabí, Gehalim y Kruesh, que las brasas se llaman fuego? Urminu, como puede ser, si tenemos una vereitá que nos está hablando del Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. El Kohen Gadol en el día de Yom Kippur, dentro de lo que tenía que hacer en el Bet HaMikdash, sabemos que tenía que coger y quemar el Ketoret dentro del Kodesh y dentro del Kodesh HaKodashim. Bien, dentro de la parte del santuario y dentro del Sancta Sanctorum, es decir, ahí donde estaba el arca de la alianza. Bien, era el único día en el que entraba ahí. Cuando entraba, tenía una pala con brasas y en su mano tenía incienso. Ponía el incienso en la pala, se llenaba todo el lugar de humo y eso era su acción. Bien, pero ahí que nos dice la Torah, Velakaj Meloa Machtá va a tomar, va a llenar una machtá, es decir, una pala, de Gajale Esh, de brasas de fuego. Vamos a analizar entonces qué son estas brasas de fuego. Dice así, dice Gajale, perdón, nos dice, tomará Gajale Esh. Ahora, si hubiese dicho solamente Gejale, brasas, y no hubiese dicho fuego, ¿qué podría ser? Yahol o Memot. Puede ser que fuesen brasas que están apagadas. Avaló lo hashot, pero no que están con llama, que no se consideran gehalim, sino que se consideran fuego. Talmud Lomar. Viene el versículo y nos dice Esh, es decir, Gajale Esh. Es decir, que también esas brasas que tienen fuego todavía. Ahora, y Esh, si solamente hubiese dicho fuego, Yahol Shalhevet, yo podría pensar que solamente aquello que tiene llama. Talmud Lomar, Gajale. Entonces viene la Torah y nos dice brasa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos cosas. Haketzad, Mevi Mina Lohashot, que tiene que tomar de las brasas que están Lohashot. Es decir, ¿qué quiere decir Lohashot? Que todavía están, que todavía están crepitando. Esa sería la palabra. ¿De acuerdo? Están rojas y todavía crepitan. No tienen llama, pero están rojas. Deja Gufa, dice, pero espérate, la verdad que tú me estás trayendo en sí misma, Gufa Kashia tiene una dificultad en sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? A Marta dijiste, Gajale, Yahol o Memot, que las brasas yo podía haber pensado que estaban apagadas. Alma, lo hashot, eshninhu. Entonces, cuando son brasas que están crepitantes, entonces se llaman fuego. Pero después dijiste, Bemasefa, dijiste al final, y Esh Yahol Shalhevet, que si solamente hubiese dicho fuego, yo hubiese pensado que tenía que llevar con llama. Talmud Lomar Gajale. Entonces viene la Torah y nos dice brasas. Alma, entonces, ¿qué entendemos? Que incluso se llama Gajalim
Se llama brasas aquellas que están crepitantes, pero no fuego. ¿Sí? Amar, Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Aji Katán, es decir, ¿cuál es la contradicción? En un lugar me la estás considerando la Joshot como fuego y en el otro lugar me la estás considerando como brasa. Es decir, son las dos cosas. Bien, le dice, Amar, Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, para resolver el problema de esta vereitá. Aji Katán, así es como hay que enseñar. Gajalé, cuando dice la Torah brasas, Yahol podría ser que traiga ben o memot, ben lo hashot, ya sea que están apagadas, ya sea que están crepitantes. Y los dos se llaman brasas. Talmud Tomar, por eso viene la Torah y nos dice fuego, esh. Veí esh, y si solamente dice fuego, Yahol Shalhevet podría ser que traiga algo que está en llamas. Por lo tanto, Talmud Lomar, viene el versículo y nos dice Gajale, brasas. Haketzal, ¿cómo es eso? Me vi minalojashot, trae de las brasas que están crepitantes. Dice, de todas formas, Nicol Macom, ¿qué es lo que vemos? Gehalim, lo y crees. Ya sea de una manera o de la otra, lo que estamos viendo de esta vereita es que a las brasas no se las llama fuego, porque hay una cosa que es brasas y hay otra cosa que es fuego. Bien, entonces para Rabbi que estaba cocinando el Corban Pesach sobre las brasas, ¿cómo puede ser si las brasas no se llama fuego? Y entonces no está liesh, no está asado al fuego. Me cayó el Rabbi. Amar Abaye, dijo Abaye, pi, 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 pi. Amar Abaye. Amar Abaye, dijo Abaye. Terit Saji. Dice, ¿sabes qué? Explícalo así. Gajalé, las brasas, Yahol, Omemot, Velolo Hashot. Podría ser que fuesen que están apagadas, pero no crepitantes. Que no son Gehalim, no son brasas, sino que se llama fuego. Talmud Lomar, por eso viene la Torah y nos dice Esh. Es decir, para enseñarnos que se puede traer de las que están crepitantes. Veiesh, y si solamente hubiese dicho fuego, Yahol Ratzat Shalhevet, Yavi, Ratzat Gajelet, Yavi. Es decir, podría ser que si quiere traer en llama, que traiga, y si quiere traer en brasa, que traiga. Talmud Lomar, Gehalie. Por eso viene la Torah y dice, no, tienes que traer que sean brasas. Aquí que tal. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que traes brasas? Me vi, mira los hashot, que traiga de las que están crepitando. Amar, Raba, dijo Raba, Ratzaga Helet Yavi, Ratzaga Helet Yavi. ¿Cómo puede ser que diga que si quiere traer brasa que traiga y si quiere traer llama que traiga? Shalhevet, Beloga Helet, Ajim Eshkahatle. ¿Cómo vas a encontrar la llama sin la brasa? Dice que Gon, ¿cómo podría ser? De Shafie, Lemaná, Mishha, Veit Lebenura. ¿Qué pasa? Va a coger un recipiente de barro, lo va a untar de aceite y le va a prender fuego. Ahí va a tener el fuego sin tener la brasa. Dice, la malicra, si fuese así, ¿para qué necesito un versículo? Dice, le maute, ¿para qué necesito un versículo para excluir esto? ¿Por qué? Hasta, puesto que, Lifne melech basar badam, enosimkan, cuando te vas a presentar delante de un rey, no actúas de esta manera. ¿Por qué? Porque esta preparación del aceite lo que hace es mucho humo, ¿sí? Y realmente huele mal. Es algo que no, es molesto, no es digno de ir a ver a un rey. Entonces, si vas a entrar al lugar más sagrado del Bet HaMikdash para presentarte delante de la presencia divina del Rey de Reyes de los Reyes, ¿no con más razón que no vas a hacer así? Él amarraba. Entonces dijo Raba, vamos a explicar así. Gajalé, cuando dice la Torah Gajalé, brasas, Yaholo Memot, Velo lo Hashot. Podría ser que estaba pensando en que son apagadas pero no crepitantes. Talmud Lomar viene la Torah y nos dice Esh, fuego. Ahora, y Esh, si solamente nos hubiese dicho fuego. Yahol Yavi, Mejetza Gajele, tu Mejetza Shalhevet. Yo podría haber pensado que podría traer un trozo de brasa que la mitad está en brasa y la otra mitad está en llamas. Talmud Lomar. Entonces viene la Torah y le dice, Berakach, Melo Hamachta Gajale Esh, me ala Mizbeach. Es decir, que tiene que ser, toda la pala tiene que estar llena de brasas.
Meshaat lekijá neheve gehalim, que desde el momento en el que se coge con la pala ya tienen que ser brasas. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión? Estamos viendo entonces que las gehalim no se llama Esh por ahora, ¿verdad? Dice Ibai Eleu, la última discusión que trae en nuestra página de hoy, ¿sí? Para acabar el tema y antes de empezar la Mishnah que veremos mañana, dice Ibai Eleu, ¿sí? La pregunta que surge ahora es, ¿cómo se debe escribir la palabra omemot? Omemot hemos dicho que están apagadas, ¿sí? ¿Cómo se escribe omemot? ¿Con alef, omemot o omemot, con ain? Entonces, la prueba nos lo va a traer el versículo del profeta. ¿Cuál es el versículo del profeta? Del profeta Yehezkel. Dice, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Arazim lo amamuhu began Elohim. Es decir, los cedros no se apagaron, ¿sí? En el jardín de Hashem. Está hablando del rey, que era que era tan apuesto, tan bello, tan magnífico, que los cedros se apagaban frente a él. ¿De acuerdo? Es decir, como que se llegaban a apagar. ¿Y cómo está escrito de esa manera? Omemot. Es decir, la esplendorosidad del árbol quedaba apagada frente a lo que era la esplendorosidad, me acabo de inventar una palabra, del rey. Bien, y ahí lo está escribiendo con Ain. Quiere decir que cuando estamos hablando de las brasas que estaban apagadas, entonces hay que escribirlo con Ain o Memot. Esa es la conclusión de la Gemara. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Bien, mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos la nueva Mishnah del final de la página y estudiaremos la página siguiente antes de Shabbat Kodesh. Que tengamos todos un excelente día mañana. Erev Shabbat, preparativos para Shabbat, Besorot Tovot, Refuah Shelema para todos aquellos que lo necesiten. Hizku Veimtzu, muchas gracias, nos vemos mañana.